Shalom, mis hermanos, les saluda el Roe Hammerly Edison Rojas Cueva de la Quejilá Beitel de Guayaquil, Ecuador. Un saludo para todos mis hermanos. Ahora vamos a hacer el resumen de la parashá Shelaf Leja, una palabra en hebreo que significa envía tú o envía para ti. Aquí en la congregación ya hemos estudiado la parashá. Vamos a hacer un resumen de la parashá. La que la encontramos en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 13, del verso 2 al capítulo 15, verso 41. Y la palabra del Eterno dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Si bien es cierto, el nombre de la parashá dice envía tú hombre. En realidad, esta idea no nació del Eterno, ni tampoco nació de Moshe, sino que realmente fue un pedido del pueblo de Israel que le dijeron a Moshe que envíe espías para reconocer la tierra. ¿Y por qué este pedido? Porque en cierto modo ellos estaban dudando de las promesas que el Eterno les había hecho. Si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 1, el verso 22, dice la palabra del Eterno así: y veniste a mí, todos vosotros, y dijisteis: envíanos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Es decir, el pedido que ellos estaban haciendo a Moshe le pareció bien, porque en términos estratégicos, enviar espías que reconozcan un territorio, que reconozcan la tierra, estaría bien. Y de esa manera, el capítulo 13 transcurre donde de cada una de las tribus se designó un varón, un príncipe entre ellos, a que reconozcan la tierra. Y entre ellos estaba Josué, ¿sí? A quien tenía el nombre de Oseas, hijo de Nun, le puso Moshe el nombre de Josué, Yahoshua, libertador o salvador, porque él iba a ser el encargado de introducir a la nación de Israel al Canaán, a la tierra prometida. Y los objetivos que tenían que cumplir ellos dentro de reconocimiento que iban a hacer de la tierra son los siguientes, que lo encontramos en el verso 18. Uno de los objetivos era observar la tierra, cómo es, y el pueblo que habita, si es fuerte, débil o poco o numeroso. En el verso 19 vemos otro objetivo que ellos tenían que cumplir, ¿sí? ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Otro de los objetivos es: ¿y cómo es la tierra? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzados y tomad el fruto del país. Hasta ahí todo estaría bien. Todo estaría bien donde ellos iban a reconocer la tierra, y el énfasis que me da el texto de la Torá es en el en la tierra, ¿sí? Ellos tenían que fijar su atención básicamente en la tierra, y no tanto, a pesar que es uno de los objetivos secundarios, ver cómo son las ciudades, ver cómo son los habitantes, ver el fruto de la tierra, pero básicamente el Eterno le está diciendo que vean la tierra. ¿Cómo es la tierra? Tenían que reconocer la tierra, ¿sí? Pero la respuesta al volver después de los 40 días que ellos trajeron realmente fue lamentable. Y lo vemos en el verso 26, donde dice: y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. El verso 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en Nehuey. Esto otro que ellos están hablando de Amalek, que están hablando de los hijos de Anac, de las ciudades fortificadas y todo eso,
realmente no era el objetivo principal por el cual ellos iban a reconocer la tierra. Ellos tenían que ir y ver la tierra. Y lo que más me llama la atención aquí en esta porción, ¿sí?, de que ¿quién los envió a ellos a reconocer la tierra? ¿Quién fue que los envió? Fue Moshe y Aarón. Y a Moshe y Aarón tenían que traerle el resultado de la observación que ellos estaban haciendo. ¿Por qué tuvieron que decirlo a toda la congregación? ¿Por qué tuvieron que convocar a todo el pueblo de Israel y decirles este tipo de cosas que ellos están relatando aquí? ¿Sí? Y estaba muy latente en la memoria del pueblo lo que Amalek le había hecho al pueblo de Israel, que lo atacó por la retaguardia cuando iban rumbo a la tierra prometida. Entonces en la memoria del pueblo estaba eso presente. ¿Qué querían lograr estos 10 espías al dar este tipo de noticias al pueblo? Realmente desalentarlos, realmente que siempre sembrar en ellos la duda, el temor, para no proseguir, ¿sí? Y vemos entonces en el verso 30, donde dice: Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más, los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque él es más fuerte que nosotros. Estaban totalmente dudando de las promesas que el Eterno les había dado. Había quedado atrás todas las promesas donde el Eterno le decía a la nación de Israel que ellos iban a ser un real sacerdocio, una nación santa, ¿sí?, un pueblo Kadosh, luz a las naciones. Se olvidaron de todo lo que el Eterno les había hablado en el monte Sinaí y estaban dudando y estaban haciendo la shonjara, que es hablar mal, la mala lengua, hablar mal de Erax Israel, hablar mal de la tierra prometida, cuando realmente aquí el texto de la Torah me dice que yo no puedo hablar mal de la tierra de Israel, no puedo hablar mal, ni tampoco puedo hablar mal del pueblo bendecido por el Eterno, el pueblo de Israel, ¿sí? Y ellos estaban contrariando los mandamientos que el Eterno les había dado. Y más adelante dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. ¿Dónde usted ha visto que la tierra se traga a los moradores? Se estaban inventando aquí ellos una serie de cosas y viendo las dificultades y los problemas que se les presentaban más grandes de lo que realmente son. Estaban dimensionando demasiado, ¿sí?, la situación en la cual ellos estaban encontrando, simplemente por la duda, por el temor y la desconfianza, ¿sí?, que tenían en las promesas que el Eterno les había hecho. En el verso 33 dice: y también vimos allí a gigantes, hijos de Anak, raza de gigantes, ¿sí? Éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecía a ellos. El capítulo 14 empieza diciendo: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Miren lo que produce una mala noticia en una nación, en un pueblo. Solo 10 personas pudieron cambiar la mente, ¿sí?, de una nación para que ellos duden y empiecen a gemir y a lamentarse de todo lo que el Eterno quería hacer con la nación. Y vamos nosotros al libro de Salmos, en el capítulo 106, vamos un momento a Salmo 106 y vamos a ver qué nos dice la palabra del Eterno. Salmo 106, desde el verso 24 al verso 27 me dice: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Adonai. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlo por las tierras. Simplemente por no creer a las promesas que el Eterno les había hecho,
Ellos no entraron en la tierra prometida. Y como dice la palabra, fueron muertos en el desierto toda esta generación que había salido de Egipto. No les bastó todas las señales que ellos vieron en el trayecto a la salida de Egipto, y no solamente las señales que el Eterno hizo para liberarlos, todas las señales que hizo dentro de Egipto. Abrió el Eterno el Mar Rojo, ellos pasaron por medio de las aguas en seco. Continuamente estaban siendo alimentados por el maná que caía del cielo, ¿sí? La nube los cubría del calor del día, y el fuego en la noche los alumbraba. La columna de fuego los alumbraba en la noche, les daba calor. Todas estas señales que ellos vieron, todos estos prodigios, todos estos milagros que el Eterno hizo con el pueblo, no le bastó. Y hay mucha gente allá afuera que anda buscando milagros, que anda buscando los milagreros, cuando eso realmente es pasajero. Lo que perdura es la palabra del Eterno. Que la palabra del Eterno esté en nuestra mente y en nuestro corazón para podernos convertir de corazón y podernos servir al Eterno y no servir al Eterno por lo que yo veo, sino por lo que realmente dice la palabra del Eterno. Amén, mis hermanos. Tenemos que fomentar la palabra del Eterno, cimentarnos en la palabra del Eterno, en la Torá del Eterno. Más adelante dice el texto de la Torá: y se quejaron contra Moshe y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá murieran. Qué tremendo este tipo de declaraciones que ellos estaban haciendo, ¿sí? La palabra del Eterno dice que de toda palabra que sale de mi boca algún día yo tendré que dar cuenta. Y realmente lo que pasó con esta generación que salió de Egipto realmente es lamentable. Es lamentable simplemente por la duda que ellos tuvieron, ¿sí? Y el Eterno se airó con este pueblo. Vamos al capítulo 14, el verso 11, me dice: y Adonai dijo a Moshe: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gentes más grandes y más fuertes que ellos. El verso 13: pero Moshe respondió a Adonai: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Vamos a saltarnos un poco al verso 16, dice: por cuanto no puede Yahweh meter a este pueblo en la tierra la cual les había jurado, los mató en el desierto. El verso 17 dice: ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder de Elohim, como lo hablaste diciendo. Aquí vemos que Moshe empieza a interceder por la nación de Israel. Empieza a interceder por el pueblo de Israel, porque el Eterno estaba airado con el pueblo, por la falta de fe, por la falta de confianza en la palabra del Eterno que ellos habían puesto, y por todo este tipo de sucesos que se estaban dando. Entonces, lo que hace Moshe es recordarle al Eterno la palabra que él ya había hablado. La intercesión y la oración de Moshe está cargada de la misma palabra que le encontramos aquí en la Torá. Y en el verso 18 me dice: Adonai es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El verso 19: y perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Adonai dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. La importancia, hermanos, de que cuando nosotros nos dirijamos al Eterno, de confesar la palabra, de que nuestras oraciones estén cargadas de la palabra del Eterno. Si nosotros vamos un momento a Primera de Pedro, capítulo 4, vamos a ver qué nos dice ahí la palabra del Eterno. Primera de Pedro,
capítulo 4, el verso 11, le dice, si alguno hable conforme a las palabras de Adonai. O sea, que si yo hablo, debo hablar conforme a la palabra del Eterno. Y aquí Moshe me está dando el ejemplo de cómo yo debo dirigirme al Padre Celestial. ¿Cómo debo dirigirme yo? Entonces, en el verso 20, el texto de la Torah me dice, entonces Adonai dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, en cuanto hubo en él un espíritu, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo que habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino al mar rojo. Le están dando la orden al Eterno de que regresen, de que no continúen. Ellos ya estaban a las puertas, estaban en las fronteras de la tierra prometida del Canaán. Ahora el Eterno le da la orden de que regresen, ¿sí? De que regresen, de que den vuelta, de que no prosigan. El verso 20 dice, diles, vivo yo, dice Adonai, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Que según habéis hablado a los oídos del Eterno, así iba a suceder. Si bien es cierto, ellos de pronto desconocían que nosotros hemos sido hechos, hermanos, a imagen y semejanza del Eterno. A imagen y semejanza del Eterno. Que en nuestros labios, en nuestra boca hay poder. Poder para construir o poder para destruir. Que todo lo que yo hable con mi boca, eso es, se cumple, hermano, será. Y de toda palabra que sale de mi boca, algún día yo tendré que dar cuenta. Y eso está en el libro de Mateo. Si vamos un momento al libro de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12, el verso 36 me dice, Mateo 12, 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. De aquí a esta generación que salió de Egipto le sucedió de acuerdo a lo que ellos habían hablado, de acuerdo a lo que ellos habían confesado con sus labios, con su boca, eso mismo les pasó. Mucho cuidado, hermano, con lo que sale de nuestra boca. La palabra del Eterno dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos declarando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos profetizando, hermano? Que toda palabra de nuestra boca sea la palabra del Eterno, que confesemos la palabra del Eterno. Amén, mis hermanos. Más adelante me dice, en el verso 30, dice, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haré habitar en ella, excepto a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, en el 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Aquí esta generación que había salido de Egipto fue castigada por dudar de la palabra del Eterno, por dudar de las promesas del Eterno, por dudar de todo lo que el Eterno había hecho en el desierto. Que no nos pase a nosotros eso, hermano. Que podamos cumplir la Torah, que podamos estudiar la palabra del Eterno, cumplir sus mandamientos, hermano, y que cada vez que confesemos o que hablemos con los hombres,
hablemos de acuerdo a la Torá, hablemos de acuerdo a la palabra del Eterno conforme está escrito en ella, hermano. Siguiendo más adelante dice, y los varones que Moshe envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la Eras Israel murieron de plaga delante de Adonai. Hermano, no podemos hablar mal de Israel, no podemos hablar mal de la tierra del Eterno, porque el reino milenial se va a establecer allá, en Israel, en Jerusalén, Desde ahí, Yeshua HaMashiach, el Mesías, nuestro Salvador, va a gobernar y va a reinar las naciones con vara de hierro. No podemos nosotros, en nuestras confesiones, hablar mal de las promesas del Eterno, de todas las promesas que hay aquí en el Eterno. A ellos se les olvidó lo que ellos vieron en el monte Sinaí, cuando el Eterno entregó la Torá a la nación de Israel y les decía que ellos eran su especial tesoro, que eran la niña de sus ojos, que eran una nación caros, una nación santa, ¿sí? Y nosotros, hermanos, hemos sido adquiridos a precio de sangre. Debemos vernos como el Eterno nos ve a nosotros, hermano. De acuerdo a como está aquí escrito en la Torá, de acuerdo a como está escrito en la palabra. Y no vernos como nos ven los hombres, o con ojos de hombre, que muchas veces las personas desconocen lo que tienen dentro, todo lo que el Eterno ha puesto dentro de ellos, ¿sí? Y se ven con ojos de no puedo, de menosprecio, ¿verdad? Que no nos veamos de esa forma. Veámonos con los ojos celestiales, como el Eterno a nosotros nos ve, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido a precio de sangre, hermano. Somos llamados a hacer luz a las naciones y que la palabra que salga de nuestras bocas sea la Torá. Ellos después, hermanos, quisieron rectificar del error que habían cometido, pero ya fue demasiado tarde, hermano. Ya fue demasiado tarde. Vamos más adelante. En el verso 40 dice, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, hemos aquí para subir al lugar del cual había Adonai hablado, porque hemos pecado. Ellos quisieron rectificar, pero el Eterno, en versos anteriores, ya había dado la orden de que regresen y que no suban ya a la tierra prometida, ¿sí? Y ellos aquí desobedecen el mandamiento del Eterno que él les estaba dando. Y Moisés le dijo, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Adonai? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Adonai no está en medio de vosotros, no subáis. No seáis heridos, dice, delante de vuestros enemigos, porque la Amalecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues, por cuanto os habéis negado a seguir a Adonai, por eso no estará Adonai con vosotros. Sin embargo, se obstinaron, dice, en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Adonai y Moshe no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron, dice la Amalecita, en el verso 45, y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Or. Una vez más, desobedecen el mandamiento del Eterno, y ahí mismo recibieron su retribución, hermano. Ahí mismo recibieron su retribución. Debemos cumplir los mandamientos del Eterno, debemos entrar a los pactos que el Eterno le da a su pueblo y tratar, hermanos, de que la palabra del Eterno, que la Torá del Eterno esté en nuestra mente y en nuestro corazón para poderla cumplir. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre Celestial, Adonai de los ejércitos, te damos gracias, Padre Eterno, por este privilegio de compartir esta porción de tu Torá para tu pueblo Kadosh, a tu pueblo santo. Que esta palabra, Padre amado, que hemos compartido en este día, no regrese vacía, que quede anidada en nuestras mentes y en nuestros corazones para poderla cumplir, Eterno Padre, para poderla poner por obra, Eterno Padre, y ser luz a las naciones y alumbrar a través de tu Torá, a través de tu palabra, Padre amado,
Te doy gracias por este privilegio que tú nos has dado, eterno Padre Celestial,